Bilbao, director ejecutivo del Study Group. Gracias, Pepe, y buenos días a todos. Gracias a los patrocinantes de la conferencia, a Joel por haberlo organizado y por el Partido Radical por darnos este espacio para hablar sobre este tema tan importante. Yo, como dijo Pepe, soy el director ejecutivo del Cuba Study Group, una organización sin fines de lucro radicada en Washington, compuesta por empresarios cubanos americanos que abogan por unas políticas más eficientes hacia Cuba. Yo quisiera enfocarme un poco más en el tema político y el tema de la transición en Cuba y lo que significa ello para los derechos de los trabajadores cubanos. Específicamente quisiera hablar sobre una propuesta del grupo lanzada el año pasado en Miami. Como bien Luz y Joel han hablado, el Estado cubano tiene un monopolio sobre el trabajo, sobre la vida de los trabajadores en Cuba. El Estado es el único empleador. Si uno trabaja para una empresa extranjera, es contratado a través del Estado cubano, algo que no sucede en ningún otro país que yo conozca. El Estado también es el que paga los salarios y determina los salarios de los trabajadores. El Estado determina muchas veces qué trabajos pueden tener los trabajadores cubanos. El Estado se ha nombrado el único defensor, entre comillas, de los intereses de los trabajadores y aboga a través del Partido Central supuestamente por los intereses de los trabajadores. Y es el Estado el que negocia los contratos de los trabajadores con sus empleadores y los inversores extranjeros. Y desafortunadamente, como hemos hablado y como entraremos en más detalle luego, los inversores extranjeros han, como bien dijo la ministra, aceptado estas realidades bajo la farsa de que están simplemente atendiendo las leyes, respetando las leyes y los reglamentos internos de Cuba. Y en su función de generar ganancias se han hecho cómplices de estas violaciones que hemos hablado. Las violaciones están muy bien documentadas. El libro del profesor Jesús Mercader, un socialista español, un académico experto en derecho laboral, muy bien detalla las diferentes violaciones de derechos de sindicalización, derechos de negociación colectiva y otros. Hay un derecho en particular que creo que no se menciona a menudo, pero que creo que es de suma importancia para la transición en Cuba, y eso es el derecho a tener un trabajo que sea productivo, que genere producción no solo para la economía cubana en su función en un proceso de transición de crear un mercado libre y productivo para Cuba, sino también el derecho de ser su propio empleador. El gobierno cubano ha logrado, a través de sus prácticas laborales y sus reglamentos de inversión extranjera, hacer que el trabajador cubano sea básicamente dependa del Estado cubano para todas sus necesidades, como lo ha hecho con todos sus ciudadanos. Y las prácticas laborales y económicas del régimen han traído problemas económicos muy severos para la economía, la práctica de la centralización de la economía, la falta de producción, un desempleo que es enmascarado por el partido y por el gobierno, un énfasis en el turismo que no genera capital interno, producción interna, y restricciones severas de la propiedad privada. Esta práctica le niega al trabajador cubano la posibilidad de generar, de producir para su propia familia, y de esa forma no depender del gobierno cubano. Una Cuba en transición deberá transformar su economía a una economía productiva. Y es el interés nuestro que en el modo de que Cuba se convierte en una economía productiva que a la misma vez respete los derechos de sus trabajadores,
absorbiendo de esa manera el desempleo que existe, creando capital interno y produciendo bienes para el consumo interno, para satisfacer las necesidades de la población. Muchas personas creen que después de una transición, la inversión extranjera va a resolver todos los problemas de la economía cubana. Desafortunadamente, nosotros en el Cuba Study Group no creemos que eso va a ser, que eso solo puede ser la solución de los problemas económicos de Cuba. Cuba tendrá que buscar la forma de crear capital doméstico interno, de convertirse, como dije, en una economía de producción, y para esto necesitará no solo depender de la inversión extranjera, sino, como decimos nosotros en nuestro proyecto, invertir directamente en los cubanos, en los trabajadores cubanos. Durante el periodo especial, el periodo que siguió de la caída y la eliminación de los subsidios de la Unión Soviética, el régimen cubano implementó unas reformas muy limitadas, entre ellos creando categorías de autoempleo. Estas pequeñas reformas significaron para algunos cubanos unos cambios muy importantes, en los que ellos no dependían cada día un poco menos del régimen cubano para satisfacer las necesidades de sus familias. Dadas estas importantes ganancias de los trabajadores, no solamente reducían su dependencia del gobierno, sino que el trabajador cubano se convertía en su propio empleador. Y qué mejor manera de poder proteger los derechos de los trabajadores cuando los trabajadores son sus propios empleadores. Pero el miedo dentro del régimen a esas ganancias que estaban consiguiendo los trabajadores cubanos gracias a la inversión extranjera y de gran manera la inversión o los subsidios venezolanos, han causado que el gobierno elimine esas categorías de autoempleo, y desafortunadamente en casi su mayoría estas categorías de autoempleo se han eliminado, como muchas de las reformas que implementó el gobierno durante los 90. En vez de esto, el régimen optó por una solución centralizada donde los controles sobre la inversión extranjera y sobre las prácticas laborales, sustituyendo el autoempleo y los derechos de los trabajadores a la inversión extranjera y al control del Estado. Esta es la realidad de la Cuba de hoy. Y dada esta realidad, la oportunidad que una transición en Cuba significa para los trabajadores cubanos, el Cuba Study Group lanzó una propuesta para el desarrollo microeconómico dentro de Cuba. Hemos visto a través de Latinoamérica cómo la dependencia de la inversión extranjera ha creado un sistema donde el país ha creado una dependencia de los países en los inversores extranjeros y en las políticas de terceros países. Nosotros lo que creemos es una solución más viable para la producción, para la creación de producción interna y para el respeto de los derechos de los trabajadores, es darle la oportunidad a los mismos trabajadores cubanos que sean sus propios empleadores, que creen sus propias pequeñas y medianas empresas. Para esto el grupo, el Cuba Study Group, se ha asociado con el banco de micropréstamos más grande de Latinoamérica, el Banco Compartamos de México, y se ha comprometido a la capitalización de un fondo de $10 millones con las posibilidades de expandirlo a unos $100 millones